Buenas tardes y gracias por escuchar mi canal nuevamente. Hoy vamos a hablar del Hotel Verde, una red de trata que operó en plena vista en Ciudad Juárez. Cuando las personas escuchan hablar de Ciudad Juárez, muchos recuerdan los años más violentos de la guerra entre carteles, recuerdan los homicidios, los secuestros y las desapariciones. Pero existe una historia menos conocida, una historia que combina trata de personas, explotación sexual, corrupción y el asesinato de jóvenes vulnerables. Una historia que según fiscales y tribunales mexicanos ocurrió a plena vista de todos. Minutos de una de las cruces fronterizos más importantes entre México y Estados Unidos. Esta es la historia del Hotel Verde, ubicado en el centro de Ciudad Juárez, a pocas cuadras del Puerto Internacional Santa Fe y cerca de instalaciones policiales. Durante años, el Hotel Verde funcionó como un establecimiento aparentemente normal, pero las investigaciones posteriores revelarían algo muy diferente. Según pruebas presentadas ante tribunales mexicanos, una red criminal utilizó el Hotel Verde como uno de los principales puntos para explotar sexualmente a jóvenes mujeres reclutadas mediante engaños. Las víctimas eran principalmente adolescentes y mujeres jóvenes. Muchas buscaban trabajo, oportunidades y una forma de ayudar económicamente a sus familias. Las investigaciones documentaron que varias fueron captadas mediante ofertas laborales falsas, una supuesta agencia de modelos, una tienda de zapatos y otros negocios utilizados como fachada, lugares que aparentaban ser empresas legítimas, pero que según la acusación eran utilizados para identificar y reclutar víctimas vulnerables. Algunas jóvenes acudían a entrevistas de trabajo, otras respondían a anuncios de empleo y algunas simplemente desaparecían después de ser vistas por última vez en el centro de la ciudad. Con el paso de los años, madres y familiares comenzaron a notar patrones. Muchas de las desapariciones habían sido vistas cerca de los mismos negocios o cerca del mismo hotel. Algunas familias incluso informaron a las autoridades que habían recibido información indicando que sus hijas estaban siendo retenidas en el Hotel Verde. Sin embargo, según testimonios presentados durante el juicio, las respuestas institucionales fueron lentas o insuficientes. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. Posteriormente, investigadores localizaron restos humanos en una zona conocida como Arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez. Las investigaciones terminaron vinculando 11 asesinatos con la misma estructura criminal. Las víctimas habían sido secuestradas, explotadas sexualmente y posteriormente asesinadas. El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más importantes en la historia reciente de Chihuahua. Los medios comenzaron a llamarlo el juicio del siglo. Durante meses, fiscales presentaron cientos de pruebas, decenas de testimonios y evidencia que buscaba demostrar la existencia de una organización dedicada a la trata de personas y al asesinato de mujeres. Uno de los elementos más importantes del juicio fue la participación de testigos protegidos, entre ellos un exintegrante del Barrio Azteca. Barrio Azteca era una organización criminal con presencia tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas. La organización había sido vinculada por autoridades estadounidenses y mexicanas con homicidios, narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades criminales. Durante el juicio, este testigo afirma que miembros de la organización realizaban pagos a funcionarios corruptos para evitar investigaciones y permitir que las operaciones continuaran. Declaró que existía una relación de corrupción que protegía la red. Estas afirmaciones fueron parte de la evidencia presentada ante el tribunal. Sin embargo, es importante señalar que no todos los individuos mencionados en dichos testimonios fueron procesados o condenados por esos hechos específicos. Otra de las revelaciones más alarmantes surgió de declaraciones que señalaban presunta participación o tolerancia de funcionarios públicos. Activistas y familiares argumentaron durante años que una operación de esta magnitud difícilmente podría funcionar sin algún grado de protección o complicidad institucional. El caso generó preguntas que aún hoy continúan resonando. ¿Cómo pudo operar una red de trata durante años tan cerca de instalaciones gubernamentales?
¿Cómo pudieron desaparecer tantas jóvenes sin una respuesta inmediata? ¿Y cuántas oportunidades existieron para intervenir antes? En julio del 2015 llegó finalmente un veredicto. 5 personas fueron declaradas culpables por delitos relacionados con el secuestro, explotación sexual y asesinato de 11 mujeres. Entre los condenados se encontraban individuos vinculados a los negocios utilizados para captar a las víctimas y personas asociadas con la operación criminal. Posteriormente recibieron sentencias extremadamente severas que sumaban cientos de años de prisión. Para muchas familias aquellas condenas representaron un avance, pero no necesariamente justicia completa. Diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas sostuvieron que los condenados no representaban la totalidad de la estructura criminal. Algunos argumentaron que solamente se habían alcanzado a operador de menor nivel, mientras otras personas nunca enfrentaron consecuencias judiciales. Y quizá esa es una de las lecciones más importantes de este caso. La trata de personas rara vez depende de un solo individuo, generalmente requiere reclutadores, transportistas, vigilantes, clientes, facilitadores y en ocasiones corrupción institucional. La trata de personas es un negocio y como cualquier negocio criminal depende de múltiples actores para funcionar. Por eso la prevención es tan importante, porque muchas veces las tácticas utilizadas hace 15 años siguen siendo utilizadas actualmente. Ofertas falsas de trabajo, promesas de modelaje, promesas de empleo en hoteles, promesas de fama, promesas de dinero fácil. Los traficantes continúan utilizando las mismas estrategias para identificar personas vulnerables. Por eso los jóvenes deben verificar siempre las empresas que los contactan, investigar direcciones, buscar referencias y desconfiar de cualquier empleo que parezca demasiado bueno para ser verdad. Los padres también deben prestar atención a cambios repentinos, nuevas amistades sospechosas, promesas laborales poco claras y situaciones donde un tercero intenta aislar a un menor o joven adulto de su familia, porque muchas víctimas no son secuestradas por la fuerza desde el primer momento. Muchas son manipuladas gradualmente, mediante engaños, mediante falsas oportunidades y mediante promesas diseñadas específicamente para explotar sus necesidades. El caso del Hotel Verde sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de cómo la trata de personas puede operar a plena vista, no en lugares escondidos, no en sitios remotos, sino en el corazón de una ciudad fronteriza, frente a cientos de personas que en muchos casos jamás imaginaron lo que estaba ocurriendo. Lo único que nos sorprendió fue el involucramiento de autoridades locales. Por décadas el Cartel de Juárez, La Línea, los Aztecas, varios policías municipales, estatales y ministeriales han interactuado como una sola empresa delictiva. Solo hay que recordar que La Línea, el brazo armado del Cartel de Juárez, fue fundado por policías estatales corruptos de Chihuahua. Así que las acusaciones de que autoridades estaban involucradas en la trata de menores no debe de sorprender a nadie. La historia del Hotel Verde no debe de recordarse únicamente por los criminales involucrados, debe recordarse por las víctimas, por las familias que nunca dejaron de buscarlas y por la importancia de detectar las señales antes de que sea demasiado tarde, porque la trata de personas prospera en silencio. La conciencia sigue siendo una de las herramientas más poderosas para combatirla. Si sospechas que una persona está siendo víctima de trata de personas, explotación sexual o trabajo forzado, repórtalo a las autoridades correspondientes. Una llamada puede salvar una vida. Te agradezco mucho por haber escuchado este video. Y si no me sigues, por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias y que tengas una muy buena tarde.